Hola, a continuación veremos la segunda etapa de este proceso de implementación de medios magnéticos 2017, donde veremos la parte de codificación de los formatos y codificación de centros de costos. Esta segunda etapa es donde debemos de prestar especial cuidado para que la información nos salga acorde a lo que tenemos contablemente. Para este proceso vamos a ir al programa por el menú de codificación de formato. Unas notas antes de continuar. Recuerde que si usted ya tiene codificado el año pasado los formatos de medios magnéticos, el programa le va a copiar esa codificación para el año 2017. Ya usted revisa y hará los cambios que considere y también los cambios que haya dictado la resolución para el año 2017. En este caso tendrá que eliminar o adicionar formatos. Recuerden que para 2017 no hubo formatos nuevos. De pronto por cambio en las condiciones de la compañía no tengan que reportar algún formato, lo pueden eliminar. Y cambios en rangos de cuentas. A lo largo del año tuvieron que crear cuentas nuevas. Entonces deben de ampliar estos rangos para el año grabable 2017. Si no es la primera vez que van a hacer la codificación, pues el proceso va a ser desde cero y vamos a ver el paso a paso para hacerlo. Recuerde revisar las cuentas creadas en el año para que, de ser necesario, sean adicionadas en un formato o en un concepto nuevo. Recuerden que para este año 2017 solamente se agregaron algunos conceptos en el formato 2275. Para hacer la codificación vamos a ir al programa y vamos a codificar solamente lo que tengamos que reportar, los formatos que tengamos que reportar. Para esto vamos a ingresar en Contaí a su compañía de trabajo en cualquier periodo contable. La recomendación es que se ubique en el año grabable, en este caso a diciembre del 2017, y hacer el proceso desde allí. Pero recuerde que se puede ubicar en cualquier periodo. Si ya está trabajando en enero del 2018, no hay inconveniente. Nos vamos a ir por el menú de otros medios magnéticos, año 2011 hasta 2017. Recuerde que si nos aparece solo hasta 2016, debemos actualizar la versión para que nos salga esta información. Y en este primer paso de codificación vamos a ingresar en el menú de mantenimientos, codificación de formatos. Siempre el sistema nos va a preguntar de qué año grabable. Recuerde que el sistema cuenta con un histórico de años anteriores por si necesitamos hacer alguna corrección a una generación de años anteriores que nos haya solicitado la DIAN. Por defecto nos va a traer el año 2017. Vamos a darle clic en aceptar. Cuando ustedes ingresen a este menú, el sistema les va a traer esta ventana inicial para empezar a ingresar los códigos de los formatos que tengan que reportar. No necesariamente tienen que hacerlo en un orden de codificación, que primero el 10.01, luego el 10.03. No, pueden hacerlo con el que ustedes quieran comenzar. Como ven en pantalla, lo primero que nos pide el sistema es el código del formato. El código del formato está determinado en la resolución. Según lo que me diga la resolución, anexamos el código del formato. Es muy importante digitarlo correctamente porque de acuerdo a esto es que el sistema nos trae los conceptos o tipos de operación. Como vemos, el formato 10.01, nombre del formato pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas, es el nombre que tiene según la resolución. Y también, según la resolución, debemos de validar si este formato tiene o no tiene tope. En este caso la resolución 68 nos habla, y como ya lo viene en años anteriores, de un tope de 100.000. Teniendo en cuenta que ese tope de 100.000, luego de dar el encabezado, dar la información del encabezado, código del formato, nombre y tope, nos vamos a encontrar con un listado. Van a depender de lo que me diga la resolución 68 de octubre del 2016 y lo que nos ha dicho las últimas resoluciones en los últimos años. Todos estos conceptos están implementados, si vemos acá en la resolución,
Vamos a buscar el formato 1001 en este ejemplo. En el formato 1001 el sistema nos muestra o la resolución nos dice en qué formatos o en qué conceptos se debe de presentar la información. En este caso vamos a encontrar en esta página 27 de la resolución todos los conceptos: salarios, concepto 5001, viáticos 5055. Todos estos conceptos son los que vamos a encontrar en concepto o tipo de operación en el programa. Todo va a depender de lo que nos diga la resolución. Cada uno de estos conceptos son las divisiones que tiene cada uno de los formatos y se encuentran definidos como lo acabamos de ver en la resolución. Algunos formatos puede que no tengan conceptos, por lo tanto se debe relacionar o se selecciona un concepto de no aplica, ejemplo el 1005, el 1006, y otros manejan un solo concepto, como es el concepto de los formatos 1017, 1018, entre otros. Entonces recuerden que todo depende de la resolución y no todos los formatos van a tener conceptos como vemos en la diapositiva. Luego de que definimos los conceptos, o por cada uno de estos conceptos se deben de reportar en qué cuenta se lleva la información. Si vamos al programa, nos va a preguntar, luego del concepto, la cuenta inicial y la cuenta final, donde contablemente, donde relacionamos el movimiento a lo largo del año de ese concepto. Ejemplo, honorarios, arrendamientos, salarios y demás pagos laborales. Como pueden ver en el ejemplo, el concepto de honorarios puede repetirse todas las veces que sea necesario, porque recuerden que de este concepto la resolución me habla de que se debe reportar no solamente los pagos a bonos en cuenta, sino si ese concepto tuvo IVA mayor valor, si ese concepto tuvo retención en la fuente practicada o retención por IVA practicada, IVA régimen común. Entonces los conceptos se pueden repetir las veces que sean necesario. Pero como vemos, las cuentas contables son las que me van a determinar el tipo de valor o la columna a la que yo llevo la información. En este ejemplo, el concepto de honorarios, estamos relacionando las cuentas del gasto, donde llevamos el pago a uno en cuenta deducible o no deducible, de la 5110 a la 511099. El campo tipo de valor, este campo tipo de valor es bastante importante, ya que es donde le identificamos al sistema a qué columna me va a llevar la información. Este que tenemos en pantalla, por ejemplo, son las columnas del formato 1001. Pagos o bonos en cuenta en el primer valor, segundo valor pago o bono en cuenta no deducible, IVA mayor valor, entre otros. Tenemos aquí varias columnas donde se presenta la información. En el programa tenemos identificado como tipo de valor, donde podemos determinar en qué parte o en qué columna del formato va a ir la información. En este ejemplo, como vemos pagos o bonos en cuenta por el concepto de honorarios, determinamos que es el pago o bono en cuenta deducible. Luego nos encontramos con el campo menor cuantía. Este campo de menor cuantía nos va a determinar dependiendo de si el formato cuenta o no cuenta con tope, para que el sistema valide y lo que esté por debajo me lo lleve al código o al NIT 222, 222, 222, menores cuantías. Tengan algo presente en este caso, para las menores cuantías, ese NIT 222 yo no lo voy a crear en el archivo de NITs, el sistema ya lo tiene determinado o lo crea para efecto de medios para todos esos valores que estén por debajo del tope, dependiendo del formato. Sí, recuerden que todos los formatos no tienen tope. Ahí tenemos algunos de los formatos que manejan tope, 1001, el que estamos haciendo en el ejemplo. Por lo tanto,
Si yo le indico menor cuantía, sí, el sistema validará el tope que tenemos de 100.000 pesos por cada tercero en todos los conceptos. Si está por debajo, 222 de menores cuantías. Si está por encima o cumple con el tope, se reportará entonces al NID del beneficiario, al NID del tercero. Y por último, vamos a encontrar la columna origen de valor. Esta columna origen de valor es para determinarle al sistema de este rango de cuentas que estamos parametrizando por cada uno de los conceptos, si me va a cargar el saldo final, si me va a cargar los débitos, los créditos o la diferencia o el movimiento, que serían débitos menos créditos. Va a depender de las cuentas contables. En este caso son cuentas del gasto, cuentas de resultado, que anualmente quedan en cero o empiezan en enero de ese año grabable en cero. Por lo tanto, yo le puedo indicar saldo final para que me lleve el saldo final a diciembre 31 del 2017. Como vemos, otro ejemplo, en el caso de las compras de activos fijos 5008, tengo relacionadas las cuentas contables como pago bono en cuenta deducible, pero en este caso no puedo darle origen de valor saldo final. ¿Por qué? Porque estas cuentas, al ser cuentas de balance, cuentas de propiedad, planta y equipo, yo no las cierro anualmente, ellos me están arrastrando saldo de años anteriores. Por lo tanto, como yo tengo que reportar son las compras de activos en el año, debo de darle únicamente los débitos. Otra opción que puedo utilizar en este caso es la opción débitos menos créditos, si de pronto hice algún tipo de ajuste, de devolución. Entonces, el origen de valor es muy importante porque también de acuerdo a esto es que el sistema nos carga en el formato especificado la información de las cuentas. Tenemos 5008, también se puede repetir las veces que sean necesarios. En este caso estoy reportando el IVA mayor valor de esa cuenta del costo del gasto deducible. Tengan en cuenta algo en esta parametrización cuando vayan a reportar de acuerdo al tipo de valor. Debemos de tener cuentas especificadas para reportar lo que es deducible de lo que no es deducible. Si yo lo llevo a la misma cuenta contable, el gasto o el pago o abono deducible o no deducible en una misma cuenta contable, no tengo cómo decirle al sistema que me separe ese valor. Ya tendrían que hacer correcciones manuales. Entonces se sugiere que cuando estén parametrizando su plan de cuentas o cuando estén cargando la información, si tienen posibilidad de repartir o de diferenciar lo que es deducible o no deducible, o lo que es IVA mayor valor del costo, ¿cierto? A veces cuando hacemos el asiento contable de una compra de un activo, llevamos el IVA mayor valor dentro de la misma cuenta contable. Como en la información exógena lo debo reportar en una columna diferente, si no lo tengo aparte, igual tendría que hacer correcciones manuales. Como vemos en este ejemplo, tenemos una cuenta creada que se llama IVA mayor valor de la maquinaria de equipo, para diferenciar que en una 1520-0501 llevo el costo y en una 02, como en este ejemplo, llevo el IVA mayor valor. Entonces ya el sistema me lo va a separar y me estoy evitando hacer correcciones manualmente. Lo mismo aplica en el caso de que yo tenga que reportar las retenciones que se practicaron. Las retenciones que se practicaron, debo de elegir el quinto valor, que en este caso es tipo Q, retención en la fuente practicada de renta. Es el mismo concepto honorarios que teníamos en la cuenta del gasto, pero lo estamos diferenciando. Llévemelo a la columna 5, que es donde debo de reportar en el formato XML la retención en la fuente practicada. La menor cuantía, el sistema la va a validar solamente en los tipos de valor pago en cuenta deducible o no deducible. Si cuando estemos haciendo la generación, el tercero en alguno de los conceptos cumple el tope de 100.000 pesos y lo va a reportar con el pago en cuenta deducible, el sistema va a reportar igualmente la retención en la fuente. Entonces, normalmente la retención no va a tener menor cuantía. La menor cuantía se valida en el tipo P, en el pago en cuenta deducible o no deducible. De la misma forma vamos a encontrar una serie de casos dependiendo del concepto y de lo que yo deba reportar.
Un caso común es el de las autorretenciones por CRE, en las cuentas contables donde lo haya llevado, y según la resolución pues nos dice que se debe llevar en el pago bono en cuenta no deducible y 0 en pago bono en cuenta deducible. Igual si maneja menor cuantía y de dónde me va a cargar la información. Como vemos en el formato 1001, es el formato más complejo, es el que más columnas debo reportar por cada uno de los conceptos y va a depender mucho de cómo hayamos parametrizado nuestro plan de cuentas, de que hayamos diferenciado el costo del IVA, que hayamos diferenciado lo deducible de lo no deducible, para que el sistema pueda determinar en qué columna me lleva la información. Hay una serie de informes que vamos a ver posteriormente para hacer esta revisión de la codificación. Todo depende de la resolución. ¿Sí? La resolución, como vemos en el caso del formato 1003, que es otro de los formatos que tenemos que reportar, tenemos las cuentas de la 355 por cada uno de los conceptos, servicios, arrendamientos, por ventas, comisiones, entre otros, los cuales se les debe reportar en cada una de las cuentas tanto la base o el monto que generó la retención como el valor de esa retención. Por lo tanto, y vamos a hacer aquí un énfasis en el tipo de valor. El tipo de valor, lo ideal es que sea base en el primer valor, ya que estas cuentas son unas cuentas tipo B. Recordemos que las cuentas tipo B manejan base para retención o IVA. Entonces, si mis cuentas contables están bien creadas en este caso, le debo de marcar base en el primer valor para que el sistema me cargue en la primera columna la base o monto que genera esa retención y en el segundo valor el valor o el cuantía de esa retención. En el caso de que usted tenga creada su cuenta tipo S, solamente detallado por tercero, en este caso tendría que colocarle segundo valor para que le lleve únicamente la retención. Entonces aquí volvemos a la importancia que tiene crear un plan de cuentas correcto. Si yo le coloco segundo valor, tendría que manualmente ir a colocarle la base de esa retención a cada tercero. Otro ejemplo tenemos el IVA descontable en compras. En este caso tenemos las cuentas de la 240810 IVA descontable. Recordemos que según la resolución debemos de reportar el IVA y si hubo devoluciones o otro tipo de información en la segunda columna, por ejemplo el IVA descontable por devoluciones en ventas. Ahí tenemos también todo de acuerdo a lo que nos dice la resolución. Y si maneja tope, pues también le daremos menor cuantía. Aplica también para el 1006. El 1006 debemos de reportar el impuesto generado o el IVA recuperado en devoluciones en compras o el impuesto al consumo. También esto determina en qué columna me lleva la información del IVA, teniendo en cuenta el tope de 500.000, en este caso menor cuantía sí, para que me valide el tope de este IVA generado en ventas y devoluciones en compras. Tenemos el 1007, otro ejemplo, en este caso los tipos de valor. Tenemos ingresos operacionales o ingresos por operaciones propias, ingresos brutos operacionales, las cuentas en que se lleve esta información y si lo recibimos a través de consorcios o son por las operaciones que realiza la compañía. Miremos en el caso de las devoluciones. Normalmente llevamos las devoluciones a una cuenta 4175, pero aquí no podríamos reportar. El concepto se repite, son ingresos por operaciones propias. Sin embargo, en el tipo de valor yo lo debo llevar a la columna de devoluciones, rebajas y descuentos, ¿sí? Con las cuentas especificadas para esto. Podemos darle saldo final, recuerden, son cuentas de resultado que se depuran o quedan en cero con el cierre anual. El 1008, cuentas por cobrar a diciembre 31 del año gravable con el tope de 1 millón, siempre y cuando no excedan los 100 millones. Y ese tope debe cambiar si las cuentas por cobrar o por pagar exceden los 100 millones de pesos y el tope cambia a 500.000. En este caso simplemente se debe reportar el primer valor, ¿cierto? El valor de el saldo de esas cuentas por cobrar o por pagar por los diferentes tipos de
clientes, proveedores, en este caso cuentas por cobrar a clientes o accionistas, entre otros. Estos son algunos ejemplos. Tenemos también saldos de cuentas por pagar y el de socios accionistas, que el sistema tiene la posibilidad de calcular el porcentaje de participación siempre y cuando pues tengamos la cuenta contable y tengamos el movimiento en la contabilidad. Si no lo tenemos, pues lo tendríamos que hacer manualmente por el menú de corrección y esa cuenta esté manejando tercero para que el sistema calcule el porcentaje de esos aportes de socios y accionistas. Estos son algunos ejemplos de la codificación. Recuerden que solamente van a codificar los formatos que tengan que reportar. Tener muy en cuenta los tipos de valor, son diferentes de acuerdo al formato que se vaya a presentar. Muy importante cómo se crean las cuentas contables, los tipos de cuentas que tenemos para la parametrización o el montaje inicial de la compañía. Y todo esto también entonces basado en lo que la resolución me solicita para presentar estos datos. Tenemos otro punto que son la codificación de centros de costos. Entonces, una vez yo tengo codificados mis formatos y en el caso de que maneje estos formatos o que tenga que reportar estos formatos 1016, son formatos para consorcios, para uniones temporales, NID del mandante. Si yo tengo o manejo este tipo de operaciones, debo de hacer una segunda codificación, que es la codificación de centro de costos. Si vamos al programa, lo vamos a encontrar por el menú de otros, medios magnéticos, año 2011-2017, mantenimientos, codificación de centros de costos. No se podría codificar un centro de costos en un rango que ya está incluido, que contablemente debemos de tener para cada tercero, para cada consorcio, unión temporal, un centro de costos o un rango de centros de costos determinado. Año grabable 2017, damos clic en aceptar. Esta opción se va a usar para los conceptos que deben de informar el NID del mandante, tercero, consorcio, unión temporal, y contablemente se tiene un centro de costos para cada uno de estos NIDs. Es decir que cuando usted se parametrizó la contabilidad, prácticamente todas las cuentas contables deben de manejar centros de costos, para que cuando me pregunte o cuando esté haciendo un asiento contable, pueda determinarle el centro de costos que pertenece a cada uno de esos consorcios con los que esté realizando la operación. Debe de tener contablemente esta información. Si usted no la creó contablemente con centro de costos, pues el sistema no le va a cargar la información de estos terceros con todo lo que me solicita: dirección, teléfono, país, municipio, lo que me pide normalmente para cada tercero. Solamente si usted debe reportar estos formatos que ven en pantalla. Si usted va a reportar el 1001, no tiene que codificar centros de costos. Este proceso me ayuda a determinarle al sistema el rango de centro de costos que contablemente utilice para un NID específico. En este ejemplo, para la empresa 1, que puede ser un consorcio, puede ser un NID del mandante, una unión temporal. Todo lo que yo manejé contablemente entre el centro de costos 0101 y 0103, cuando genere el formato 1016, por ejemplo, me va a llevar esta información. Notemos algo y me voy a devolver al menú de otros. En la codificación, cada vez que yo llamo alguno de estos conceptos, de estos formatos, 1016 por ejemplo, me trae una casillita adicional que me dice genéreme el NID del mandante según esa codificación. Únicamente me lo va a cargar para este tipo de empresas, consorcios, determinado acá en este video. Con esta codificación de centro de costos es la primera parte y es muy importante. Aquí es donde más tiempo vamos a determinar esta información. Codificación de todos los formatos y de centro de costos si así lo requiere. Con esto terminamos por ahora. Esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.